cómo liberar esos patrones mentales, esos patrones limitantes que tenemos, hablar un poco de los paradigmas mentales también. Vamos a tocar allí estos temas bastante interesantes. Este live lo hago porque he recibido muchas preguntas de personas sobre este tema, poder ayudarlos a identificar cuáles son estos patrones mentales, cuáles son estos paradigmas mentales, estos límites mentales que normalmente tenemos y que tenemos que comenzar a liberar, a desbloquear para poder conectarnos con eso que tanto deseamos, que es bien sea el dinero, un mejor trabajo, una mejor salud, bueno, todo lo que deseemos lograr o alcanzar. Hay muchos patrones limitantes que tenemos inconscientemente, de pronto algunos que hemos identificado de manera consciente, pero tenemos que saber cuáles son para poderlos sacar, liberar. También vamos a abordar dentro de este live no solo cómo estos patrones mentales nos están bloqueando, sino qué podemos hacer para poderlos liberar, qué debemos comenzar a trabajar o a identificar en nosotros mismos que es importante para ir desbloqueando nosotros, para ir activando todo esto que tenemos que activar para poder lograr alcanzar todo eso que deseamos. Bueno, vamos a hablar un poco de los patrones limitantes. Primero, tratar de entender qué son esos patrones limitantes, cuáles son y de dónde se originan, ¿no? Imaginemos que somos una computadora cuántica. Imaginémonos que somos ese computador, realmente somos una computadora cuántica, no es que lo imaginemos, somos una computadora y como sabemos, todas las computadoras tienen como base un sistema operativo. Todas las computadoras necesitan de un software para arrancar su funcionamiento, ¿sí? Y hago esta similitud para hablar de los patrones limitantes porque los patrones limitantes son ese software que se ha instaurado en nosotros, que nosotros hemos adquirido desde que nacemos, que hemos comenzado a alimentar. Entonces, son todos los condicionamientos y toda esa información que vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida, especialmente los 7 primeros años de nuestra vida. En ese tiempo, en esos 7 primeros años de nuestra vida, se va grabando toda la información que tenemos a nuestro alrededor. La forma de pensar, la forma de actuar, la forma de hablar de aquellas personas que hacen parte del entorno donde yo me estoy desarrollando. Llámese familia, llámese colegio o centro educativo o la persona que me guía en esa etapa. De pronto no tengo mi papá y mamá, pero me criaron mis abuelos. Entonces, esa información que ellos me entregan, y no solo la que ellos me entregan, sino la que yo voy copiando y voy analizando de todo lo que veo, de todo lo que vivo y de todo lo que escucho, eso queda guardado en ese software. Ese software y esa base interna va guardando todos estos comportamientos y todas estas formas de pensar. Y eso queda, como en el computador, queda en la parte interna, en la parte que en la mente se llama el subconsciente y que no podemos ver claramente. Es algo que hacemos automáticamente, así como encendemos el computador y el computador inicia el sistema operativo, no sabemos qué programas hay debajo, ni qué hay realmente por debajo que hace que esto se encienda y ya esté listo. Eso es lo que tenemos nosotros en nuestro interior con los patrones limitantes. Entonces,
Los patrones limitantes es esa información que se carga en nuestro interior, esa información que queda dentro de nuestro subconsciente. Esa información va grabando carpetas o archivos para las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, la relación que tenían ese entorno con nosotros, la relación que tenía ese entorno con relación a el dinero. Entonces hay una carpeta en esa mente subconsciente que guarda todo ese comportamiento que estoy aprendiendo alrededor. La relación que yo tenía o la relación que vi, que experimenté a mi alrededor de cómo se comportaban con la pareja. Entonces guardo toda esta información y así se van formando diferentes carpetas y diferentes archivos en nuestra mente subconsciente, que es la que luego va a hacer que nosotros nos comportemos, ¿sí? Entonces, partiendo de la mente subconsciente como ese programa interno que tenemos allí guardado, donde van a estar asociados todos esos patrones de aprendizajes. Aparte de los patrones limitantes o esos techos limitantes que tenemos y que comenzamos a tener allí, también comenzamos a generar algo que se llaman los paradigmas mentales, que son ese software base que yo tengo, más todo aquello que yo comienzo, esos otros softwares adicionales que yo comienzo a instalar en este computador, o sea, en mi mente. Otros software que van asociados al ambiente donde yo comienzo a desarrollarme. Entonces, estos paradigmas mentales son básicamente esas creencias unidos a esos aprendizajes que guardé, que quedan allí y hacen parte y hacen base fundamental de lo que somos nosotros, cómo nos comportamos y cómo vamos a comenzar a desarrollarnos en nuestro entorno. Conociendo este origen, conociendo que esto va muy asociado a lo que está en nuestra mente subconsciente, comenzamos a desarrollarnos en nuestra vida y lo hacemos de forma automática, no nos damos cuenta, comenzamos a vivir nuestra vida y a experimentar y lo hacemos de forma automática, o sea, ese programa comienza a correr. Para mí es muy evidente ver cómo estos programas se reflejan en nosotros cuando, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una hija de 2 años en este momento, tengo otra de 12 años, pero lo veo más claramente ahora en la experiencia con mi hija de 2, porque yo veo cómo ella repite la forma de hablar, la forma de comportarse, la forma de expresarse de nosotros, o sea, mía y de mi esposa. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que todo esto que aprendemos viene desde nuestro nacimiento y todo esto comienza a integrarse como parte de nosotros y lo desarrollamos durante el transcurso de nuestra vida. ¿Qué genera esto? ¿Qué genera esto en nuestra vida? Pues que realmente no seamos tan conscientes de cómo nos estamos desarrollando, de que hay unos programas internos que son los que están haciendo que nosotros actuemos de una manera u otra, que pensemos de una manera u otra. En ocasiones llegan a nosotros pensamientos que no entendemos de dónde se generan, pero son pensamientos que han sido instaurados, que han ingresado a nuestro archivo, como les mencionaba anteriormente, y han quedado ahí guardados. ¿Qué pasa con estos pensamientos y con estos sentimientos que comienzan a quedar allí guardados? Pues que ellos se van desarrollando y van generando que comencemos a bloquearnos en diferentes áreas de nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra mente comienza, si estamos en un ambiente muy negativo, si estamos en un ambiente donde nos enseñan que es malo hablemos del dinero, ¿no? Coger el dinero con las manos, porque a los niños, ¿no? No coja el dinero con las manos, eso está mal, no se lo meta a la boca. Entonces comenzamos a generar unas ideas de rechazo
en este caso del ejemplo, al dinero, o si nos dicen, usted no puede hacer eso, usted no es capaz de hacer esto, usted no es bueno para dibujar, usted no es bueno para las matemáticas, usted no... Toda esta información que comenzamos a recibir, la aceptamos como real y comienza a guardarse en nuestra mente y es lo que generan todos estos patrones que nos limitan, todos estos pensamientos que comienzan a generar unos bloqueos internos que son los que hacen que nos limitemos para que podamos hacer X o Y actividad, son los que hacen que no tengamos esa confianza que necesitamos para poder desenvolvernos como realmente deberíamos desenvolvernos. O sea, estamos programados y necesitamos desprogramar. ¿Sí? Estamos programados por el ambiente, estamos programados por nuestros padres, estamos programados por el entorno donde nos educamos, llámese colegio, universidad. Toda esa información se genera, que generan ellos, es absorbida por nosotros, nosotros automáticamente la guardamos porque como somos un archivador, no preguntamos, sino que guardamos esa información en nuestra mente y la dejamos ahí y asumimos que esa información está bien, ¿sí? Y a raíz de esa información comenzamos a desenvolvernos y a comportarnos. ¿Qué pasa? Que allí tomamos comportamientos que no deberían ser los adecuados, pensamientos que no deberían ser los adecuados, ¿sí? Comenzamos a conectar con la forma de pensar de otras personas que siempre están viviendo en el miedo, en el temor, en la angustia, que siempre están vibrando en que me van a robar, me va a pasar algo, no nos va a alcanzar el dinero, aquí hay que comer de forma limitada porque no sabemos si hay para mañana, es difícil conseguir un trabajo en el cual tenga una buena remuneración, es difícil poder tener una buena educación. Entonces, toda esta información que comienza a generarse, pues queda grabada en nuestra mente, queda grabada en ese archivador y en ese gran computador mental que tenemos, que es nuestro subconsciente, y eso es lo que nosotros después vamos a devolver en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser y en nuestra vida. ¿Qué pasa? Que todos estos programas no solamente afectan la relación que tenemos a nivel económico o de dinero, sino que también, como mencioné, afectan otras áreas de la vida, como son las relaciones, como son el trabajo, como es también la salud. Entonces, todo lo que tenemos a nuestro alrededor comienza a verse afectado por esos patrones limitantes, por esa información y por esos pensamientos que quedan guardados en nuestra mente subconsciente. ¿Qué ocurre allí? Que si comenzamos a vibrar en patrones de pensamientos negativos, si todo el tiempo estamos pensando que no vamos a poder hacer algo, que no nos va a alcanzar la plata, que no vamos a poder tener la forma de alcanzar eso que deseamos, bien sea comprar una casa, comprar un vehículo, tener acceso a una educación. Si comenzamos a vibrar todo el tiempo en esa escasez, si comenzamos a generar esos pensamientos constantes de escasez, esos pensamientos generan unas emociones. Esas emociones van a ser emociones de baja, lo que se llaman emociones de baja vibración. Nos van a tener siempre en un estado de alerta, en un estado de temor, de angustia, de miedo, ¿sí? Cuando estamos con este tipo de pensamientos. ¿Y qué ocurre cuando vibramos allí, en esos pensamientos negativos, en esos pensamientos de escasez, en esos pensamientos de victimismo, en ese pensamiento de limitación? Que nuestra frecuencia, porque somos energía, nuestra frecuencia está vibrando muy bajo. ¿Y qué es vibrar muy bajo? Pues vibrar muy bajo es que les quiero mostrar esta escala de frecuencias realizada por el doctor Hawkins, en la cual él, después de un análisis de muchos años, se da cuenta que cuando nosotros
tenemos un nivel de emoción, tenemos una frecuencia específica, estamos vibrando una frecuencia específica. Entonces, si tenemos o estamos vibrando continuamente en un estado de temor, que es la escala que está aquí en la parte inferior, si estamos vibrando constantemente en miedo, esta es la parte de frecuencias bajas y esta es la parte de frecuencias altas. Las frecuencias altas, estamos hablando que aquí se encuentra en la parte superior el amor, la iluminación, la paz, la alegría, o sea, todos los sentimientos positivos. Y la parte inferior se encuentran todos los pensamientos negativos, como la culpa, la vergüenza, la apatía, la pena, ¿sí? El miedo. Entonces, si nosotros estamos vibrando en el miedo constantemente, que es este que está acá, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener nuestra frecuencia energética, va a estar vibrando en un estado en una emoción de ansiedad. Y si estamos vibrando en una emoción de ansiedad, estamos vibrando en un sentimiento de temor continuo, de estar siempre atemorizados porque algo va a pasar. Y si nosotros continuamos o todo el tiempo nos mantenemos en este tipo de frecuencia, en este patrón de frecuencias, pues vamos a vibrar con todo lo que está a este mismo nivel. Vamos a hablar el mismo lenguaje de todo lo que está en este mismo nivel. Vamos a estar allí atrayendo a nuestra vida situaciones que me van a generar a mí constantemente miedo. ¿Sí? Me quedé sin trabajo, perdí dinero, tuve un accidente, y esto es debido a que estoy vibrando en una frecuencia de miedo, de temor, que se origina porque mis pensamientos están constantemente conectados con esa frecuencia, están constantemente vibrando en esa frecuencia. Entonces, como estamos en un entorno donde todo lo creamos con nuestra mente y con la emoción, si yo estoy constantemente creando miedo internamente, voy a estar en mi mente, voy a estar atrayendo todas esas situaciones a mi vida. Esto digamos que lo muestro siempre como un iceberg. Imaginémonos un iceberg, visualicemos un iceberg donde la parte de abajo del iceberg, la que está tapada por el agua, pues no sabemos qué tan profunda puede ser, ¿sí? Solamente vemos la parte superior. La parte superior va a ser los resultados que tenemos en nuestra vida, ¿sí? Todos esos resultados que tenemos va a ser esta parte solamente que vemos. Pero la parte interna van a ser las emociones, los pensamientos, los sentimientos, todo aquello que vivimos que está ahí en la parte interna. Entonces todo eso que vivimos, todas esas emociones que tenemos, todos esos pensamientos que tenemos, que están en nuestra mente, son los que están creando esos resultados que podemos ver en este caso, haciendo el ejemplo con el iceberg, ¿sí? Entonces, si no cambiamos nuestra forma de pensar, si no transformamos nuestra forma de atraer las cosas desde el pensamiento, pues no vamos a poder transformar nuestra realidad, ¿sí? Una de las principales tareas que debemos hacer es esa, liberar y comenzar a transformar estos pensamientos que generan unas emociones, ¿sí? Básicamente, ¿cómo se comporta nuestro ser? Son programas mentales que tenemos instaurados en nuestro subconsciente, ¿sí? Que generan pensamientos que generan emociones, y emociones que nos van a dar un resultado. Entonces, esos programas que traen unos pensamientos, esos pensamientos que generan unas emociones, van a hacer que sea el resultado de lo que estamos obteniendo en nuestra vida. Entonces, si estamos pensando siempre negativo, si estamos siempre atados al victimismo, pensando siempre
en que nos van a hacer algo, pues ese es el resultado que vamos a tener en nuestra vida, eso es lo que vamos a entregarle a nuestra vida, lo que vamos a crear, ¿sí? Hay un ejemplo que me gusta mucho también mostrar, y es el ejemplo que entrega Tag Iker en su libro de Una mente millonaria. Me gusta mucho porque es precisamente hablar de lo que les decía inicialmente, de ese programa de computador, ¿no? Entonces imaginemos un computador donde ustedes están haciendo una carta y ustedes imprimen la carta y se dan cuenta que hay un error en la carta. Y para corregir ese error que está en la carta impresa, lo que hacen es que cogen un corrector, la modifican y vuelven a imprimir la carta a ver qué ocurre. Y vuelven y se dan cuenta que otra vez la carta tiene el mismo problema, aparece con el mismo error. Y vuelven y hacen lo mismo, y vuelven y hacen lo mismo, y vuelven y hacen lo mismo, pero nunca el error se soluciona. Es básicamente lo que pasa constantemente en nuestra vida. Nos vamos a solucionar los problemas externos que tenemos actualmente con soluciones externas. No comenzamos a identificar internamente cuáles son las situaciones que se nos están presentando, cuáles son esos patrones repetitivos que estamos cometiendo en nuestra vida, que son los que están haciendo y están generando que tengamos estos resultados, ¿sí? Y esto es lo que ocurre constantemente en nuestra vida. No estamos entrando a identificar cuáles son los pensamientos, cuáles son las emociones, cuáles son esos aprendizajes que yo estoy repitiendo y que debo modificar, que debo transformar para poder, de esa forma, poder tener unos resultados diferentes, poder alcanzar eso que realmente deseo, poder lograr tener ese sueldo que deseo, poder tener ese negocio que quiero, ¿sí? Hasta que yo no pueda, hasta que yo no entre a identificar y a corregir ese programa, no voy a poder hacer nada externamente. Este es uno de los principios fundamentales que debemos tener claros para poder transformar nuestra realidad, bien sea en la parte económica, en las partes de relaciones, en la parte laboral, en todas las áreas de nuestra vida. Y es poder identificar claramente cuáles son esos patrones que he venido repitiendo de ese programa que aprendí en mi infancia, en mi juventud. Hay unos que vienen de la juventud y otros que vienen de la infancia, pero que estoy repitiendo constantemente. Cuando entramos a revisar, a identificar y a liberar esos programas, es que todo comienza a transformarse. ¿Y cómo los identifico? Y es básicamente, si comenzamos a analizar nuestra vida, vamos a encontrar siempre que hay situaciones que se repiten, hay situaciones constantes que al unir los puntos hacia atrás de nuestra vida se vienen repitiendo. Cuando yo identifico esa situación, debo comenzar a analizar cuáles son los comportamientos que tuvieron en este caso esas personas que estuvieron atrás mío, que fueron las que me educaron. Si hay comportamientos similares, si hay actitudes similares. Por ejemplo, una persona que tiene deudas a nivel de tarjeta de créditos y que no sale, y que no sale, y que no sale, y que todo el tiempo pague y pague y pague y pague su tarjeta de crédito y siempre está ahí, y dice, pero es que yo trato y trato y trato y no puedo, no he podido identificar cuál es el patrón, ¿sí? Cuando comienza a analizar, se da cuenta que ese patrón lo aprendió, que es un patrón que también cometía o repetía su madre. Su madre también vivía endeudada en tarjeta de crédito, vivía con la misma situación, con el mismo patrón, nunca podía salir, nunca podía liberarse de ese patrón. Y cuando él comienza a analizar y revisa esa situación, se da cuenta que no solo su madre, sino su abuela, no con tarjetas de crédito, sino con deudas, también tenía ese mismo
ese mismo programa instaurado. Entonces, cuando yo puedo identificar el programa, de dónde se origina, y comienzo a transformar ese programa, a cambiar, empezando desde la mente, a transformar la mente para darle una información totalmente diferente para que él comience a reprogramarse, ahí comienzo a liberar y a transformar ese resultado que voy a tener, ¿no? Es el punto principal, poder identificar, hallar ese tipo de situaciones que se presentan para poderlas liberar. Primero mentalmente, primero poder liberar a nivel de pensamiento, pero luego pues también a nivel emocional, porque ese pensamiento que estoy transformando pues también va a hacer que yo comience a sentirme de forma diferente. Si yo comienzo a sentirme más tranquilo, más seguro, más confiado, pues voy a comenzar a transmitir a nivel de emocionalidad unos sentimientos de paz, de amor, de seguridad, que son los que están, como les mostraba ahorita, en la parte superior de la escala de frecuencias. Y cuando yo estoy vibrando en paz, en amor, en alegría, en serenidad, pues voy a estar conectando con la parte superior de la escala de toda esta frecuencia, que es el lugar donde se encuentran pues todo aquello que yo deseo. Por ejemplo, si yo deseo más dinero, ¿dónde va a estar la energía de ese dinero? No va a estar vibrando en la parte inferior, la energía del dinero va a estar vibrando en la parte superior, ¿sí? Va a estar vibrando con la paz, con la alegría, con la felicidad. Si yo quiero tener un trabajo, un mejor trabajo, yo quiero estar conectado con ese trabajo ideal que siempre he deseado, pues él va a estar en la parte superior. Cuando yo comienzo a subir esos niveles, a transformar esa mente, a transformar esas emociones, a cambiar y darle un giro a esa parte interna, pues todo esto va a comenzar a elevarse, va a comenzar a vibrar de una manera diferente y va a vibrar en la misma frecuencia donde están las cosas que yo deseo, en la misma frecuencia donde están las cosas que yo quiero alcanzar, que yo quiero lograr. Entonces, importante para esto poder identificar inicialmente cuáles eran esos patrones que yo pude haber adquirido en el transcurso de mi vida, cuáles son esos patrones que yo guardé y que tengo allí conectados en mi mente subconsciente, para comenzar a liberarlos, para comenzar a transformarlos. Luego de poder identificar estos patrones, el siguiente paso es poder tomar conciencia, es ser conscientes de que ese patrón se ha venido comportando en el transcurso de mi vida, generando ciertas situaciones. Entonces ya identifico el patrón y lo hago consciente. Ya entiendo que eso que aprendí y esa información que recibí es la que ha estado constantemente generando que yo viva una situación, ¿sí? Que viva un evento en mi vida que se repite o que siempre está ahí, que no haya podido sacar o que no haya podido superar. Después de que tomo conciencia de esto, lo que hago es programar mi ser, programar mi mente y mis emociones, diciéndole que ese programa que yo aprendí, que esa información que yo tengo grabada en mi mente, ha sido aprendida de X o Y personaje, ha sido aprendida de mi educación, ha sido aprendido de mi hermano, ¿no? De mi papá, de mi mamá, pero que ese es el programa de él, que ese programa no es mi programa. ¿Sí? Cuando yo le doy esa información a mi mente y comienzo a decirle a ella, a mi mente, que le devuelvo ese programa a la persona que me lo entregó y que ese programa no hace parte de mí, pues todo comienza a transformarse, porque mi mente comienza a ser más consciente de darse cuenta que eso es verdad,
que ese patrón no lo deseo en mi vida, que ese patrón no lo quiero, que ese aprendizaje no es lo que yo desearía. Entonces, la mente comienza a transformar, a cambiar ese lenguaje, esa información. Ahí comenzamos a hacer el cambio de la creencia, esa creencia que queda guardada allí en nuestra mente, y comenzamos a reescribir una nueva creencia para nosotros. Comenzamos a reescribir en nuestra mente un nuevo programa, que es lo que deseamos y es lo que necesitamos, reescribir esos programas que son los que nos están limitando. Punto importante aquí, con base a mi experiencia de el proceso que yo he vivido, no solo conmigo, sino con las personas que he acompañado, es los hábitos. Los hábitos que hacen que tú comiences a transformar esa forma de pensar. Constantemente tenemos unos hábitos que son los que actualmente nos tienen en ese estado, en el estado en el que estamos actualmente. Si podemos identificar también cuáles son los hábitos que no nos están ayudando a transformar nuestra mentalidad, si los identificamos, lo que más necesitamos hacer es transformarlos, es cambiarlos. ¿Sí? Si yo vivo en un ambiente donde todo el tiempo estamos criticando, si yo vivo en un ambiente donde todo el tiempo estamos quejándonos, pues mi mente va a estar constantemente pensando y vibrando en esto, en crítica, en queja, en victimismo. Entonces tengo que cambiar ese hábito, tengo que cambiar ese entorno. ¿Sí? ¿Y cómo lo cambio? Bueno, ya o me alejo, si son amigos de ese tipo de personas, o me alejo de ese tipo de personas, o los cambio, o me voy haciendo a un lado poco a poco. O si el hábito es que tengo unos vicios que sé que son los que hacen que yo decaiga, que generen esos pensamientos, unos vicios como la drogadicción o como el alcoholismo o otro tipo de vicios, que la pornografía, o otro tipo de vicios que hacen que yo constantemente esté con pensamientos negativos, que yo constantemente esté con pensamientos limitantes, que me mantenga todo el tiempo en estado de vergüenza, en estado de culpa, que es lo que hacen los vicios con nosotros. Pues yo necesito transformar ese estado, necesito transformar ese hábito, necesito cambiar ese hábito. ¿Sí? Necesito forzarme a hacerlo, porque si no lo hago voy a continuar en lo mismo. Yo no puedo esperar transformar mis programas, esperar transformar mi mente y transformar mi vida si continúo con los mismos hábitos que tengo actualmente. ¿Y qué son los hábitos? La forma de alimentarme, la forma de dormir, la forma de mantener mi cuerpo, muy importante, el mantenimiento del cuerpo, lo que le estoy entregando a el ejecutor de todas las acciones que voy a hacer, de todo lo que deseo crear en mi vida, que es mi cuerpo. ¿Qué le estoy entregando? Le estoy entregando una buena alimentación, le estoy entregando una buena oxigenación, le estoy haciendo mantenimiento, como cuando tenemos un vehículo, cómo lo tengo, cómo tengo mi cuerpo. Él es el responsable de que podamos llegar a cumplir todo lo que deseamos hacer aquí. ¿Sí? Ese trabajo, ese tener más dinero, todo va a depender de nuestro cuerpo, porque si no tenemos una mente ágil, si no tenemos un cuerpo ágil, si no tenemos la capacidad de pensar rápidamente, de analizar rápidamente, de estar consciente, pues no lo vamos a lograr. Si tengo vicios, no lo voy a lograr. No hablemos de vicios, hablemos de alimentación. Si yo no tengo una buena alimentación y estoy vibrando muy bajo porque no estoy cuidando mi cuerpo, que también hace parte de los programas que tenemos instaurados, también me voy a quedar ahí. Entonces tengo que transformar mis hábitos, tengo que transformar mi forma de
de cuidar mi mente, mi cuerpo y todo lo que tengo allí para poder entregar y para poder cumplir y lograr todos los objetivos que deseo. ¿Sí? Este hace parte también de uno de los puntos principales que necesitamos transformar para poder liberar estos patrones, esos patrones limitantes que tenemos. Otro de los puntos que necesitamos transformar para poder liberar esos patrones mentales que tenemos es la conexión espiritual que tenemos. Tenemos que mantener nuestra conexión espiritual. Tenemos que tener esa conexión constante, interna, con ese ser superior que cada uno de nosotros pueda creer, con Dios, con el universo, con el sol, con la Pachamama, no sé, depende de la cultura o de lo que cada uno profese, pero tenemos que tener esa conexión. Cuando estamos en esa conexión constante, cuando estamos conectados desde el corazón con ese ser superior, estamos vibrando en un estado mucho más elevado, en un estado de amor, de paz, de tranquilidad. Y eso hace que yo me conecte inmediatamente con un estado de gratitud mucho más alto. Y el estado de gratitud es muy importante para poder transformar estos patrones y estos programas mentales. El estar agradecido por todo lo que tengo, el estar agradecido a pesar de las dificultades que tenemos muchas cosas alrededor muy buenas, ¿sí? que las dejamos de lado por solamente enfocarnos en la parte negativa, por solamente enfocarnos en los problemas, en las situaciones difíciles, pero olvidamos agradecer por lo que está alrededor, que tenemos una vida, que tenemos un alimento, que tenemos un sitio donde descansar, que tenemos una actividad que hacer, ¿sí? Entonces, cuando conectamos con ese ser superior desde la parte espiritual, cuando conectamos con ese estado de gratitud, también vamos a comenzar a liberar esos patrones que nos limitan y también vamos a conectar con ese estado de conciencia más elevado que es el que nos va a hacer que estemos en esa frecuencia que deseamos estar, en esa frecuencia de paz, de tranquilidad, de amor, de seguridad, ¿sí? Este es uno para mí de los puntos principales y fundamentales que debemos tener, el ser conscientes de esa conexión que tenemos con el Creador. ¿Por qué? Porque cuando nos conectamos directamente con Él, nos estamos conectando con el ser que creó todo esto, un ser superior que está en un nivel de pensamiento mucho más alto. Y si nos rodeamos y si nos conectamos con Él, vamos a estar conectados con esa frecuencia y ese pensamiento divino, con ese pensamiento que está en un estado superior, que es el que nos va a ayudar a transformar todo esto. Entonces, fundamental estar conectados con esa conciencia superior, fundamental estar conectados en ese estado de gratitud, que es uno de los puntos principales para mí que debemos tener. También puntos principales, aparte de la transformación, ¿no? La transformación mental, de poder estar constantemente transformando nuestros pensamientos, siendo conscientes de lo que están generando nuestros pensamientos en nuestra mente. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones podemos amanecer o podemos estar muy felices y con un estado elevado y siempre pensando en positivo, pero también van a haber situaciones donde vamos a estar con esos pensamientos negativos, ¿no? O sea, en ocasiones nos levantamos y decimos me va a ir mal, no voy a lograr hacer esto, ¿no? Cuando esos pensamientos nacen en nuestra mente, lo primero que tenemos que hacer es detenerlos, pararlos y comenzar a desviar ese pensamiento hacia lo que es realmente importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese pensamiento muchas veces nos lleva a un futuro que todavía no existe o comienza a irse a un pasado y a vivir experiencias que ya ocurrieron,
para traerlos a un presente donde todo es totalmente diferente. Entonces, cuando llegue ese pensamiento, lo primero que tenemos que hacer es lo detengo. ¿Cómo lo detengo? Comienzo primero, puede ser, a pensar en todo lo opuesto. Bueno, fue una situación del pasado, eso ya ocurrió, eso en este momento no me va a pasar, esa situación ya la viví y ya aprendí, ya tuve esa experiencia, por lo tanto en este momento eso no va a ser así. ¿Por qué no va a ser así? Por X, por Y, por Z, porque tengo muchas opciones. Entonces voy deteniendo ese pensamiento. Si es un futuro, lo mismo. Eso todavía no existe. Yo creo en mi realidad. Yo en este momento me enfoco en pensar que voy a hacer todo lo que sea necesario para que, o para yo lograr mi objetivo, para que esta situación se me dé, para que. Entonces comienzo a detener esos pensamientos, a bloquearlos. No quiere decir que no los debo, o sea, no los debo sentir, en ocasiones hay que sentirlos. Bueno, sentí ese momento, esa tristeza, listo, lo siento, pero la libero, la dejo ir, soy consciente de que ese pensamiento que me llegó me hizo dar mucha tristeza. Bueno, siento la tristeza, pero la dejo ir. O sea, transformo el pensamiento dándome cuenta que eso que está generando mi mente no es real, que pueden existir muchas opciones para resolver esa dificultad que mi mente está trayendo a colación, que no es cierta y que le puedo dar muchas formas de solución. Entonces ahí voy aplacando mi mente y voy haciendo que ella tome un rumbo totalmente diferente. ¿Sí? Esa es una de las partes también principales para poder ir liberando, ir transformando, ir cambiando esos programas, esos patrones que tenemos por ahí que nos limitan. La mente cambia las emociones. Cuando yo detengo esa mente, cuando yo detengo esos pensamientos, mis emociones van a transformarse. Y uno de los puntos que a mí más me gusta hacer para poder potenciar la mente y demostrarle que todo es posible es irme al pasado y recordarle todas aquellas situaciones o todos aquellos logros que yo haya podido alcanzar, que son reales, que fueron, entre comillas, extraordinarios, ¿sí? Entonces cierro mis ojos y digo, yo pude hacer esto. Entonces le estoy diciendo a mi mente, yo puedo hacerlo, yo lo voy a hacer. En este momento que era tan difícil que se dieran este evento, esta situación, yo logré hacerlo de esta manera. Entonces le estoy entregando a mi mente esa información y le estoy demostrando a mi mente que yo soy capaz de, que yo tengo toda la capacidad de hacer y de lograr. Cuando yo lo imagino, cuando yo lo revivo, ¿qué pasa? Que también se revive la emoción, que es el elemento, el pensamiento y la emoción, los dos elementos principales y fundamentales para hacer este proceso de transformación. Entonces, cuando yo revivo esta situación del pasado y la traigo al presente, mi cuerpo comienza a cambiar. Mi emoción, mi vibración, mi fuerza, todo comienza a moverse de manera diferente. Entonces, de esta forma estoy haciendo que mi mente y mi cuerpo se transformen, que mi mente y mi cuerpo vayan cambiando ese patrón y ese programa vaya generando un nuevo programa, ¿sí? Lo otro que se puede hacer para comenzar a liberar estos patrones es escribirlos. Cuando los identificamos, escribirlos y detallarlos en todas las áreas, ¿no? Que con el dinero, es que a mí me dijeron que conseguir dinero era difícil, entonces eso me quedó grabado, que la plata no nacen en los árboles o no voy a los árboles a coger el dinero, que todos estos temas que yo recuerdo que me generaron un patrón en mi mente y que yo constantemente lo repito, lo escribo en un cuaderno, lo hago consciente, lo bajo,
lo identifico y lo hago consciente. Luego de identificar cuál es, yo reviso cómo me ha afectado mi vida, ¿sí? Entonces, es que conseguir dinero es difícil, claro, me ha afectado mi vida porque siempre he tratado de conseguir el trabajo que deseo y nunca he podido, siempre me encuentro con una limitante. Entonces ahí veo cómo esa frase y ese programa está afectando mi vida. Después de identificar cómo está afectando mi vida, ¿qué hago? Yo cambio el programa y escribo, de ahora en adelante, libero este programa de mi mente y le entrego a mi mente un programa donde recibir dinero para mí es muy fácil, donde yo siempre voy a ser abundante. Y recuerdo constantemente este programa, recibir dinero para mí es muy fácil, siempre soy abundante, siempre, y así comenzamos a reprogramar, lo hacemos consciente, lo identificamos, lo visualizamos, cómo nos ha afectado nuestra vida y luego lo transformamos. Siempre en este proceso va a llegar el momento donde la mente vuelva otra vez, se devuelva y diga no, pero volvemos otra vez. Eso es un trabajo constante, es como cuando queremos conseguir el cuerpo que deseamos, queremos vernos más cuajados, más fornidos o queremos bajar la grasa, es un trabajo constante, hay que ir y hacer el ejercicio constantemente porque tenemos que mantener nuestra mente en ese estado elevado y en ese estado vibracional alto para que cuando estemos vibrando y cuando estemos conectados en ese estado podamos materializar y alcanzar más rápidamente todas las cosas que deseamos, ¿sí? Aquí de esta forma podemos liberar todos estos patrones. ¿Dónde nos afectan los patrones? Como les mencioné anteriormente, los patrones mentales y los paradigmas mentales afectan absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Todas. No hay ninguna que no afecte. La relación con el dinero, la relación con el trabajo, la relación con el éxito, la relación con mi pareja, la relación con mi familia. Todos esos patrones que tenemos ahí guardados, que tenemos archivados, nos están afectando, nos están influyendo en cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces, poder hacer este ejercicio que les mencionaba anteriormente con cada una de las áreas de nuestra vida va a hacer que comencemos no solo a transformar el patrón del dinero, que era el que estábamos hablando de ejemplo, sino que comencemos a liberar y a transformar los patrones que tenemos con las otras áreas. Es que tengo relaciones muy difíciles, siempre termino mal con mi pareja, siempre son las mismas situaciones que se repiten. En mi trabajo nunca puedo tener un trabajo donde me reconozcan. Entonces comencemos a analizar todo esto, comencemos a detallar y a visualizar y a identificar claramente cuál es el patrón que se está repitiendo. Y cada vez que vas identificando un patrón, vas identificando el origen del patrón, vas transformando el origen del patrón, te vas a dar cuenta que van a existir nuevos patrones, ¿sí? Vas a ir redescubriendo cada vez que hay algo más. Entonces, esto es lo interesante de poder hacer esta liberación de patrones, porque es un trabajo constante, es un trabajo que no termina y es un trabajo que hay que reforzar diariamente, mantener esos niveles mentales es un trabajo continuo, ¿sí? Hablamos que para poder transformar nuestra mentalidad necesitamos entonces de tener esa identificación, tener esa conciencia, traer esa conciencia a nuestra vida, que sería el tercer punto. El cuarto es hacer un cambio y una transformación de nuestros hábitos,
de la forma como estamos cuidando nuestro cuerpo, la forma como estamos cuidando nuestra mente, de el entorno en el que nos estamos moviendo, que también afecta nuestra forma de pensar y nuestra mentalidad y afecta también directamente esos patrones. Y por último, conectarnos espiritualmente, conectarnos desde el estado de gratitud para poder mantenernos en ese estado elevado de conciencia, para estar vibrando en esa paz, en esa tranquilidad, en ese amor, en esa felicidad. Allí, con estos puntos, vamos a poder liberar y transformar esos patrones que nos limitan. Hablé en general, quise hablar de la generalidad para tocar todos los puntos y no específicamente el del dinero, que también está incluido dentro de este paquete de los patrones, ¿sí? Cuando atacamos todos los patrones, vamos a tener un resultado en todas las áreas de nuestra vida, que es lo más importante. Si en este momento no estoy conectando con el dinero y con la riqueza que deseo, es porque mi vida no está vibrando y no está conectando en un estado de conciencia superior. Mi vida no está conectando con la gratitud, no está conectando con la paz, no está vibrando en amor, en felicidad. Entonces, para poder conectar con ese estado o con esa energía del dinero que deseo conectar, primero tengo que transformar y liberar todos estos patrones para poder elevar mi nivel, para poder llegar a ese nivel en el que está vibrando el dinero, en este caso, que estoy dando el ejemplo, para poder llegar a vibrar en ese nivel en el que se encuentra. Cuando estemos vibrando en ese mismo nivel, Él nos va a hablar, Él va a llegar y Él se nos va a acercar, sin necesidad de nosotros estar desesperadamente corriendo a buscarlo, sin necesidad de nosotros estar detrás de Él. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que transformar nuestros patrones, hay que elevar nuestros pensamientos. A su vez, al elevar nuestros pensamientos, elevamos nuestras emociones y hay que conectar con el estado de gratitud. Cuando hacemos esto, ahí ya estamos vibrando y vamos a estar vibrando en la misma frecuencia donde se encuentra el dinero. Y ahí vamos a estar recibiendo todo lo que debemos recibir. Para llegar allí, trabajo diario, hábitos, cambiar nuestros hábitos, buscar ser esa mejor versión que deseamos ser en todas las áreas, porque debemos ser nuestra mejor versión en todas las áreas. Cuando somos nuestra mejor versión en todas las áreas es cuando más fácilmente nosotros recibimos todo lo que deseamos, y en este caso, si hablamos del dinero, todo lo que deseamos a nivel económico. Lo hablo por experiencia propia. Yo he tenido mi transformación ha sido en todas las áreas de mi vida, y eso es lo que me ha permitido a mí estar conectado con la energía, con estar vibrando en una frecuencia alta, en una frecuencia de paz, de tranquilidad, de seguridad, con estar conectado con esa frecuencia de abundancia, de riqueza. ¿Sí? Dentro de mi proceso tuve que vivir todo este paso a paso, tuve que cambiar patrones y sigo cambiando patrones, paradigmas que cada vez me doy dando cuenta que hay que liberar, hay que seguir, y cada vez que libero voy subiendo, voy elevando. Entonces nos llevamos esta información de poder transformar y liberar estos patrones haciendo todos estos pasos. Yo agradezco a ustedes el haber estado acá. Si hay dudas, inquietudes, preguntas, me las pueden hacer, las pueden dejar aquí, me las pueden escribir por los comentarios, y los dejo. Que pasen muy buena noche y muchas gracias por participar, por estar aquí.